Hola, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. A nombre de Jimena Caraza Campos, la directora de Fundación Casa México en España, les damos la más cordial bienvenida. Nos da mucho gusto tener aquí un panel de personas que no necesitan presentación, pero aún así tengo el privilegio y el honor de introducirlos. Para Fundación Casa de México en España es un inmenso placer tener aquí la primera novela de la periodista, columnista y escritora Carla Merino, mejor conocida en el medio periodístico y en las redes sociales como Carla de Lala. Formada como historiadora del arte y como periodista, Carla Merino, es decir, Carla de Lala, es también directora de la oficina en Madrid de Globe Communication, una agencia de comunicación especializada en belleza, salud, moda, gastronomía y lifestyle, razón por la cual conoce el sector a la perfección y es al mismo tiempo un referente en el mismo. Para corroborarlo, basta echar un vistazo a los medios y programas en los que ha colaborado y colabora, entre los que se encuentran ES Radio, El Mundo, Telva, Vanity Fair, La Razón, OK Diario y el programa Levántate OK con Javier Cárdenas. Con la presentación de su novela en Fundación Casa de México en España, nuestra institución cumple uno de sus objetivos más importantes: tender y reforzar los puentes que hay entre nuestros dos países, con la difusión de obras en donde México y lo mexicano hacen acto de presencia, que es el caso de este libro. Esta frase con la que empieza ¿qué te importa que te ame? Hay que recordar, es el primer verso de 20 años, una de las piezas más célebres del cancionero cubano del siglo XX. Escrita por María Teresa Vera, se trata de un himno a la nostalgia del amor que ya no es correspondido, que vivió un momento idílico en el pasado y que 20 años después sigue generando desasosiego y males del corazón. En la educación sentimental de los hispanohablantes, 20 años, es el testimonio de lo que compartimos en términos emocionales y del legado que surgió en un lugar de América Latina para convertirse en una joya de valor universal. Con todo este bagaje, como telón de fondo, ¿qué te importa que te ame? Se revela como una novela sobre el amor, sobre el desamor, sobre el transcurso del tiempo, sobre la empatía y sobre el sufrimiento. En ella, España y Lulú, los personajes principales, es decir, España y México, aman, lloran y comparten las experiencias que les causan dolor y que las unirá a partir de su primer encuentro en el madrileño Parque del Retiro. Muchísimas gracias a Carla de Lala por haber elegido a la Fundación Casa de México en España para la realización de esta presentación. Gracias también a quienes la acompañan, que evidentemente no necesitan presentación: Asunta Serna, Pepe Roma y Ramiro de Padierna. Sean todos ustedes muy bienvenidos y que disfruten la presentación. Bueno, pues buenas tardes a todos. Soy Ramiro Villapadierna, director de la Cátedra Vargas Llosa, y tengo la fortuna de ser invitado a presentar a esta autora novel. Quiero de entrada agradecer a... Bueno, México siempre nos sorprende y Casa de México está sorprendiendo a Madrid desde que llegó a este edificio, así que nos sentimos muy honrados. También agradecer a Planeta por la organización. Carla de Lala es una conocida comunicadora y columnista, nacida en Vitoria no hace tanto, histriónica y sensata como pocos pueden llegar a combinar un cóctel y además bebérselo así a borbotones. Es una autora novel con una historia propia llena de pliegues y entretelas y sobre todo con un lenguaje muy propio, un lenguaje que chisporrotea sin parar de la primera a la última página. Eso van a verlo ustedes, prepárense a leerlo. Yo diría que a la autora, si le quitaran el don de adjetivar, es como si le cortaran los brazos y entonces ya no pudiera colgar el bolso siquiera. Carla, ¿se dejaría usted cortar al menos la melena a cambio de un adjetivo más o menos preciso? ¿Hasta qué punto juega en su mente con esas palabras o cómo van a sonar luego en el oído del lector?
es que yo nunca he creído eso de lo menos es lo más, ¿cómo es lo menos es lo más? No, para mí al revés. Para mí lo menos es lo menos y entonces los adjetivos me parecen importantísimos a la hora de relatar los matices. Además, ya sabéis eso de que no hay sinónimos absolutos, sino que cada palabra es como tomar el cincel e ir sacando de ese mármol esa figura que el autor tiene dentro y la quiere tallar, ¿no? Los adjetivos importantísimos. Ahora, yo me corto la melena sin ningún tipo de aspaviento, como ya podéis ver. No vende una palabra por cortarse una mano o la melena. Bueno, casi todos han aspirado alguna vez a vivir en una novela o en una película, pero pocos podemos realmente permitírnoslo. Yo me atrevería a decir que Carla de Lalá es esta novela, y esta novela es Carla de Lalá. Una novela de mujeres que se desdoblan, donde los varones casi solo son floreros, floreros rotos o floreros soñados. ¿Qué hay de autoficción en esto? ¿Cómo se lleva la autora con el género masculino? ¿Qué nos puede decir de esta confesión novelada? Vamos a ver. Algunos y algunas me han hablado de esto. ¿Qué pasa en esta novela? Que las protagonistas absolutas son mujeres y que los hombres tienen muchos defectos. Yo lo que contesto, y animo a todas las personas que aún no han leído la novela, las mujeres de esta novela están cargadas de defectos terribles que además no disimulan. Los hombres y las mujeres, dentro y fuera de la novela, pienso que tenemos muchísimos defectos. Los hombres de la novela son malos, las mujeres son malas y creo que los aquí presentes también somos todos malísimos y que la vida es un camino de transformación en el que intentamos dejar de ser tan miserables y tan débiles, pero no lo separaría en géneros ni en sexos para nada. El protagonismo que tienen las mujeres en la novela es que a mí personalmente me divierte, he querido escribir de lo que sé, me divierte mucho el corazón de una mujer y también la estética de una mujer. Me fascina y también pienso que el hombre ha sido muy protagonista en las obras de arte, en cualquier soporte a lo largo de la historia y que ya le toca el turno, no solo a las escritoras, sino a los papeles protagonistas femeninos. Sí. Muy bien. Pues yo como lector de la novela se aparece tal vez como una alegoría de los mundos y continentes de esta joven escritora, reunidos, diría yo, en torno a un eje, que es la búsqueda de la belleza o de la belleza del momento, del instante, y esto además con tantísima intensidad como también al mismo tiempo con una cierta socarrona, frivolidad. Su título es ¿Qué te importa que te ame?, como nos ha dicho la subdirectora de Cultura. ¿Por qué esa elección? Carla, ¿qué le importa a usted que la amen? El título lo elegí pensando primero que es el bolero. Me ha acompañado a lo largo de toda mi vida. El bolero no tiene absolutamente nada de cursi. Yo detesto las cosas cursis. El bolero siempre he pensado, y lo hemos hablado mucho en casa, que el bolero encierra todas las verdades de la vida y además sin trapos calientes. Y en este caso, esa frase, ¿qué te importa que te ame?, además de aludir y traernos ese campo americano, ¿no?, hermano, que sale en esta novela, también es una observación muy impertinente, ¿no?, porque es una observación que solo puede hacer alguien que tiene decidido cómo va a actuar sin importar la repercusión. Ni las consecuencias, ¿no?, como le pasa a todas las protagonistas de este libro. Sí. Que son tal para cual y únicas. Sí. Me parece muy bonito la referencia al bolero estando en la Casa de México. El bolero es uno de esos ejemplos de la cultura creada en los barcos. El bolero, como muchas otras músicas, nace en Andalucía realmente, pero no se revela como lo que es hoy. Viaja en los barcos, llega a Cuba, allí se reconfigura y hay un bolero cubano inicial, pero ese bolero cubano tampoco es que triunfa. Tiene que dar todavía otro salto más en los barcos hasta México, y México convierte al bolero en lo que es hoy día. Lo que pasa es que no lo hace universal todavía. México vive al lado de Hollywood y es Hollywood el que toma el bolero mexicano y sí que lo lanza al mundo. Es decir, que estos recorridos que sucede al bolero, al tango y a otras cosas, siempre son hijos de los barcos y de numerosas influencias. A mí me parece muy bonito y ejemplar cómo la escritora recupera en su relato una relación transatlántica México-España
que hasta hace 1 o 2 o 3 generaciones era muchísimo más fluida y familiar de lo que hoy podemos imaginarnos. Decía el gran Alfonso Reyes que él solo podría entender a México desde una vez conocida España y que solo pudo entender a España dado que conocía a México previamente y que separadamente no pueden entenderse un país sin el otro. 2 países y gentes muy intensamente hermanados, tanto en sus vicios como en sus virtudes. Creo que esta novela constituye también un homenaje a este vínculo tan bello y disparatado. Me gustaría preguntar, por tanto, a la autora, que cabalga también ambas culturas transatlánticas, de ida y de vuelta, como hemos visto en el bolero, y que formó a nuestros antepasados y nos ha alimentado, aunque nosotros hoy ya lo hayamos olvidado. ¿Cómo cree Carla que podrían o deberían sumarse las aptitudes españolas, las aptitudes, es decir, las virtudes, los méritos españoles y mexicanos para ser cada día más, cada día mejores, cada día más juntos? Esa es una pregunta muy, muy profunda y muy trascendente. Yo contestaría con esa cita que creo que es de Churchill, puede ser, aquí lo sabrá Felipe, que a mí yo casi me inclino por esto de esa persona tiene todos los tiene todos los defectos que adoro, tiene todas las virtudes que me molestan y ninguno de los defectos que adoro, ¿no? A mí yo me inclino más por aceptar que somos personas en Alemania, en todas partes, incluso Putin tendrá sus cosas buenas. Y yo creo que cada uno tiene que hacer la lucha de intentar mejorar por su cuenta. Más que criticar al prójimo, sí, eso creo. Sí, por eso hablaba de sumar. Creo que en este libro precisamente además se suman bastante bien las aptitudes, tanto españolas como mexicanas. Y después, por supuesto, tomarnos con humor todo lo que llegue y todo lo que salga de nosotros, porque es lo único que nos va a salvar al final del patetismo, ¿no? Pues siguiendo con nuestro mundo hispanoamericano, hace poco hablaba con la poeta nicaragüense y antigua revolucionaria Gioconda Belli, hoy exiliada de su país por la barbarie de sus antiguos compañeros de armas, y me hablaba del poder incomparable de la mujer latina, ajeno a otras culturas. Y ponía mucho el acento eso, de una vez recorrido el mundo, dice, es que la mujer latina tiene un poder muy propio que no se puede comparar a otras. Sí. ¿Cómo es de cierto entonces para usted el mito de la mujer latina sojuzgada? Porque para Gioconda Belli era el poder de la mujer latina, pero al mismo tiempo hay una cierta idea de la mujer latina sojuzgada. ¿Cómo puedes entender ambos conceptos? Pues la primera parte, el poder de la mujer latina, doy fe. El mundo latino en general tiene un tono vital altísimo, maravilloso, del que yo he tenido la suerte de disfrutar toda mi vida, primero en la persona de mi madre, que es con quien más he convivido. Es una persona que es un huracán, que allá donde está, pues si se pusiera un molino en la cabeza no haría falta utilizar enchufes ni nada, o sea, es un ser electrónico. Y creo que he heredado, por suerte, esa parte, esa energía, ese vitalismo desquiciante que no se acaba nunca. Y es verdad que las personas latinas, incluso en las malas, en los peores momentos, siguen conservando el amor, el humor y la energía. Y además se contagia a los que están alrededor. Es algo muy bonito. Y si está sojuzgada, eso... Y hombre, yo creo que aquí... mencionando un poco a nuestra amiga Irene Montero, yo creo que el heteropatriarcado pues, viene funcionando desde hace muchos siglos, por supuesto, y sojuzgadas las latinas y las no latinas. Todas, y en esa lucha estamos también, sí. Bueno, Carla es hepatante y, por tanto, esta novela, como no podía ser de otro modo, naturalmente también es hepatante. Si se quiere conocer mejor a Carla de Lalá, o quienes ya la conozcan, profundizar en sus entretelas, lean por favor esta novela, porque en ella tengo la sensación de que la autora se ha desparramado por entero. Y ahora les dejo con la reputada escritora y periodista Pepa Roma, que les hablará un poquito más en serio que yo de todo esto. Antes de dar paso a continuación a nuestra estrella cinematográfica internacional, Assumpta Serna, que nos acompaña en nuestras películas desde hace tanto tiempo, que ella es una de la familia. Gracias. Pepa,
Adelante. Gracias, Ramiro. Gracias a todos por estar aquí. Gracias a Carla por invitarme a acompañarla, que es un placer. Gracias Y bueno, y a a ti. los compañeros aquí que tengo, que son un lujo. Y nada, bueno, yo deciros que conocí a Carla recientemente cuando me llamó para ver si podía acompañarla en esta presentación, a lo que yo dije que sí, encantada. Y después de leer la novela, o sea que realmente te conozco más por la novela que en persona, ahora ya me parece que te conozco totalmente, ¿no? Sobre todo por la intensidad de los sentimientos, de las pasiones que derramas ahí y también de los personajes, ¿no? El tipo de personajes, especialmente la protagonista, ¿no? España, esa mujer glamurosa que rompe. Yo diría que es una de las antecesoras de las influencers actuales, como tú, ¿no? Sería tú. A lo mejor luego nos puedes hablar de cómo nacen esas influencers, que yo creo que esas mujeres son las que las crean. Y bueno, es una novela que, bueno, lo primero, me gustó mucho la dedicatoria a tu madre, para empezar. Aparte de cosas maravillosas, dices que te inspiró mucho su visión poética o el tono poético que da la vida. Y yo pensé, qué suerte tiene Carla de tener una madre así, ¿no? Sí. Y, sí. Pero luego, viendo la novela, he visto que era más que una declaración, era una declaración de intenciones en sí misma de la novela, ¿no? Porque yo pienso que el modelo de mujer uno lo aprende de otras mujeres, y especialmente de la madre, de las tías, de las mujeres y luego de las amigas, en la adolescencia. Y es una novela en la que todas hacen de madres de todas, en cierta manera. Es una novela en la que se transmiten, hay una solidaridad femenina importante, y yo te querré luego preguntar, o ahora como quieras, la voy a desarrollar, cómo mujeres que se odian, la envidia, tienen celos, se traicionan, porque hay allí de todo, no os creáis que son allí buenísimas todas, sino que cada una tiene su lado muy malo, ¿no? Le quita el novio a la otra, al marido, en fin. Pero luego al final siempre hay algo que sostiene esa solidaridad entre mujeres, esa ayuda mutua, eso que bueno, que el feminismo es en lo que se basa, pero que yo realmente en la realidad lo veo poco. Entonces, ¿qué es eso? Yo tengo una teoría de qué es eso que sostiene a esas mujeres. ¿Qué dirías tú que es? Bueno, hace poco escribí sobre esto mismo en Telva. Me pidieron que escribiera un artículo sobre el Día de la Madre, y yo lo que dije es que para mí todas las mujeres, aunque no hayamos parido, somos madres. Y somos madres porque es verdad que tenemos un instinto de una ternura y un instinto de cuidar, no solo a nuestros hijos, sino también y especialmente a las demás mujeres. Y yo, que soy una persona con bastante carácter, me he enfadado muchas veces con hombres y con mujeres. Me he enfadado con mi madre, me he enfadado con mis hermanas, me he enfadado con mis amigas, muchas veces. Y he hecho así, te odio, pero siempre he conservado ese cariño, esas ganas de cuidarlas, y como contrapartida siempre he obtenido de ellas el cuidado y la atención siempre que lo he necesitado. Y entonces creo que está muy satanizada la relación entre las mujeres. Nos dicen que nosotras es que somos envidiosas, que somos celosas, que Bueno, somos las de tu competitivas. novela lo son, ¿eh? Pues yo creo que son un rato. cada uno tiene efectos. Hay personas que nacen envidiosas y personas que no tanto, personas celosas y tal, pero yo creo que las mujeres entre nosotras tenemos una especial camaradería, nos entendemos fenomenal, y vivan las amigas. Sí. ¿Será que yo tengo la sensación que por encima de las diferencias o por debajo, lo que tú quieras, hay el afecto? El afecto es como algo que une a las personas, y en especial, pues en las mujeres de tu libro está, yo creo. Hay un afecto último que incluso después de haberse enfadado, ¿no?, se echan de menos, y es ese cariño, ese pozo que ha quedado También, entre ellas. Pepa, es que es normal que se enfaden. Y voy a decir algo que a lo mejor no es políticamente correcto, pero es que yo creo que las mujeres somos muy inteligentes, y creo que somos muy inteligentes porque después de tropecientos años, como decías tú, sojuzgadas o subyugadas, pues nos hemos tenido que valer de astucias y de otras herramientas para sobrevivir en un mundo muy hostil. Y entonces pienso que las mujeres somos todas muy, muy complejas, muy sensibles y muy inteligentes, y nos damos cuenta de muchas sutilezas que a lo mejor los hombres, que lo han tenido más fácil, no han tenido que andar con esas maniobras subrepticiamente,
Pues sí, a nosotras no se nos cuela ni una y entonces pues es normal que de repente choquemos y tal, pero también es normal, la otra cara de eso es un cariño inmenso y una ternura poderosísima que lo llena todo, ¿no? Yo creo que es una de las gracias de tu novela, porque los personajes son muy poliédricos, ves defectos hasta la fealdad, ¿no? Pero luego siempre hay algo que los redime, ¿no? O que los hace especiales. Y bueno, especialmente la protagonista España, ¿no? Que es casquivana, por decirlo de alguna manera, que coqueta, que quita el novio a la amiga, que tal, pero luego es que terminas enamorándote de ese personaje, ¿no? De todos los personajes, por malos que sean o feos, porque más allí, pues ahí se valora la belleza y realmente la protagonista es el culto a la belleza, al buen gusto, toda su vida está dedicada un poco a eso. Entonces, creo que uno de los valores de la novela a mí me ha parecido la creación de los personajes. Y no solo de los personajes principales de esa España que es la reina del glamour y que, bueno, es fácil identificarla contigo, aunque... No sé yo, ¿no? No, tú, bueno, aquí Felipe mira con escepticismo, o sea que no debe ser tú de todo. Tú dices en un momento determinado, en los agradecimientos, que te has inspirado en la madre de aquí del señor Felipe, Álvarez de Toledo, de tu madre, ¿no? No, es verdad que tú estás fuera. Sí. Entonces, pero yo veo mucho allí también de la duquesa de Alba, por ejemplo, no tanto en la parte glamurosa, que a mí no me parecía tan glamurosa tal, pero en esa parte rompedora, iconoclasta, de rodearse de toreros, de gitanos, de toda esa, ¿no? ese totum revolutum, el que es y eso lo hacía mucho antes también una cierta aristocracia, Claro que sí. tenía esa voluntad de mezclarse y de valorar sobre todo, de buscar las cosas valiosas, el arte, ¿no? No sé tampoco Sí, relacionaban con tanto cualquiera. en España como en México, y además está descrito en los dos países, porque esta novela es, creo que no hay clase media en esta novela, solo estamos hablando de las clases altas y de las bajas, que además se dan la mano en sus deseos y en sus defectos, ¿no? Son las que hemos analizado. Y entonces, tanto en México como en España ocurre eso, que las personas de clase alta, etcétera, buscan, como siempre han buscado, y como hacía la duquesa de Alba, los orígenes, buscan el folclore, ¿no? Les encanta y les redime también de todo ese artefacto en el que viven. Sí, eso es muy bonito. Pero contestando lo de España, todos los personajes están basados en personas reales, pero no de manera absolutamente pura, porque sería imposible. Todos los personajes tienen de mí, de un autor, hasta los perros de la novela tienen de mí, tienen de mi alma, incluso los objetos inanimados. Pero ese personaje, en concreto, España, es mi forma de hacer honor a mi suegra, a Berta, que realmente fue una mujer de la alta sociedad, una mujer que se divorció varias veces, una mujer totalmente iconoclasta, guapísima, rubia, que siempre iba con su perrito así, inteligentísima, que montó todos esos negocios de los que se habla en la novela, incluyendo el tablao. Y ella fue una verdadera revolucionaria, que en paz descanse, estaría muy contenta de leer la novela. Y que tiene algo de mí, tiene algo de mí, pero no soy yo, esa mujer, no. Bueno, de todas formas veo que muchos personajes están como inspirados en la realidad, porque hablas en una entrevista, creo, de que tuviste una asistenta o una amiga tuya fue asistenta tuya, y ese es el caso de Lulú, Luisa, ¿no? Que de hecho creo que anda por aquí, no la he visto todavía. Raquel cuando tuve a mis dos hijos cuando eran bebés y estaba casada con su padre. Tuvimos una señora interna que empezó, nos hablábamos de usted, empezó conmigo, pues, para mí era como tener un alien en casa, estaba yo abunquerada en la otra parte de la casa y en la suya, pero poco a poco, a lo largo de los años, donde yo me divorcié de ese señor, me fui a vivir a una casa muy pequeña y oscura, que eso sí que es verdad en la novela, y luego salí de ahí, mejoró mi situación económica y además me volví a casar. Todo eso lo viví con Raquel durante una década, donde nos hicimos amiguísimas, acabamos, por supuesto, hablándonos de tú, y hoy en día tiene para mí categoría de familia. Seguimos siendo muy amigas y somos tan distintas,
nos dábamos tal contrapunto que yo siempre le dije, me encantaría escribir sobre esta amistad, sobre tú y yo, ¿no? Las mujeres, cómo nos cuidamos y cómo nos queremos ¿Y realmente. qué ha dicho al verse reflejada? Pues no lo sé, luego se lo voy a preguntar. Sí, le has traicionado tú tanto como... Están otra los que- agradecimientos, por Sí. supuesto. No, eso ya lo he visto. Le dedicas, dices que una tercera parte de la novela está inspirada en ella, ¿no? Y bueno, y Butler, que existe en la realidad, también está trasladado a la novela. Butler y Paris son mis perros, sí. Sí, sí, sí. Bueno, pero sí. Bueno, aparte de eso, que yo creo que una de las gracias también de la novela de Carla es que habla de un mundo para nosotros muy reconocible y casi cotidiano, o pedestre, bueno, pedestre no, porque es la alta sociedad, pero que realmente se convierte como en un mundo mágico, un mundo, yo le llamo el Macondo de Carla, porque lo que es el barrio de Salamanca, que bueno, bueno, yo vivo también ahí y ves un poco lo que es la vida ahí, no parece que sea una vida mágica, ¿no? No es una vida acomodada, una vida pues culta, una vida tal, pero esa magia, esa teñida un poco de locura también, iconoclasta, artística, pero magia, no, esa mirada mágica lo envuelve todo, ¿no? Creando un mundo propio, que yo creo que es lo que hacen los grandes escritores, crean un mundo propio. Me ha recordado un poco en esto a García Márquez, a Cien años de soledad, porque yo que conocí a Gabo en Cartagena y le preguntábamos cuando le preguntabas cómo había creado aquello y tal, siempre te decía que mirando la realidad, que era tal cual, que no se lo había inventado, que era Colombia aquello, ¿no? Y entonces, leyendo tu novela también he visto un poco eso. No te lo has inventado, pero al mismo tiempo está en una atmósfera mágica. Creo que, bueno, antes sobre la relación de Lulú y de la asistenta esta, hay que decir que es uno de los personajes, bueno, ya lo has dicho Ramiro, ¿no? Pero que te iba a preguntar ahora de la... Se me ha ido el santo al cielo, ¿en qué estaba? Estabas en el Macondo en Madrid, Sí, que es muy interesante esto. sí. Bueno, quería decir algo más al respecto, pero como se me ha ido, te quería preguntar, en este Macondo está habitado por un montón de gente, de personas reconocibles, ¿no? Sí. Y están todos los nombres, no los nombres, los apellidos. Yo creo que los nombres están cambiados, pero todos los apellidos del quién es quién de la alta sociedad madrileña pasan por ahí. Y los famosos, desde Loran Flores a Isabel Preisler, a todo el mundo, ¿no? Y además no solo los cita para quedar bonitos ahí como un decorado, sino que habla de ellos como si formaran parte del repertorio y actúan y piensan y bueno, y se les califica, pues a veces yo no sé si les gustará o lo sabrá. Les gustará. ¿Has recibido alguna? No. ¿No? No. Es que no la han leído. Pero creo que los he tratado... vamos por partes. Lo del Macondo en Madrid, a mí me gusta mucho esa definición que me diste, porque yo viví 20 años en el barrio de Salamanca y yo siempre he defendido que el barrio de Salamanca no es nada aburrido ni nada prosaico. Aburrido y prosaico el que lo juzgue así, porque al final percibimos con lo que tenemos dentro, ¿no? Y yo en el barrio de Salamanca, ya digo que viví 20 años y me dio tiempo a hacer muchas cosas. No quiero llamarlas locuras, pero hicimos cosas que a lo mejor no se habían hecho antes, o a lo mejor sí, a lo mejor detrás de cada ventana se esconden cosas como las que nosotros vivimos, que eran maravillosas. Y los personajes, no hay más que mirarlos, no hay más que observar un poco. A mí me fascina sentarme en una terraza, por ejemplo, del barrio de Salamanca, y además tengo una de mis virtudes, que son pocas, es esa. Yo tengo una forma de ver a las personas estéticamente que las analizo bastante bien por dentro, ¿no? Por cómo se mueven, por cómo hablan, por cómo se visten, por cómo agarran el bolígrafo. Y entonces yo me sentaba, mucho tiempo he estado sentada en el barrio de Salamanca, en el Retiro, observando a esas personas, y sabía que detrás de todas ellas había una novela como esta. Y aquí la tenéis. Pues sí. Bueno, una de las cosas que tiene también, que creo que es uno de los elementos que le da esa atmósfera mágica, es que
va sacándose de como un mago de la chistera personajes y más personajes, cuando piensas que ya ha agotado todo el repertorio posible de la condición humana, ¿no? Con todas las cualidades y defectos y tal, aún te saca otro, ¿no? Que te sorprende. Y bueno, y son personajes que descritos con todos sus defectos, maldades, pero tiene también su gracia, sus virtudes y tal. Los ve desde un lado totalmente poliédrico, ¿no? Y entonces, pues lo que decías tú antes, creo que eso nos da una medida de que tienes una visión de la condición humana, o la novela nos transmite una visión de la condición humana bastante rica y compleja, ¿no? Y eso creo que es una de las virtudes de la novela. Bueno, cuando me digáis que pare. Bueno, esto... sí, otra de las cosas que a mí me ha gustado la novela y que creo que es lo que contribuye a esta atmósfera mágica es la voz narradora. Creo que es muy lograda. Bueno, te diré que como sabía que era tu primera novela, me sorprendió que estuviera tan bien trabada. Porque no es fácil trabar bien una novela, sobre todo una primera novela tú metes muchas cosas, pero no siempre tienes toda la maestría para trabarla bien. Decía Henry James que una buena novela es cuando tú es como un rompecabezas y cuando no falta ni una pieza, pero tampoco sobra ni una, cuando toda está. Entonces creo que esta novela está lograda en este sentido y pensé que era una novela bastante madura o muy madura para ser una primera novela, ¿no? Y bueno, esto por un lado. Y luego creo que una de en esa técnica, la parte ya narrativa o las estrategias narrativas que sigues, creo que un hallazgo es la voz narradora. Porque utilizas una voz narradora que es en tercera persona, pero en realidad, como es el alter ego de la protagonista, te permite verla como si fuera en primera persona. Y entonces está muy bien logrado, porque además, y eso es lo que le da esa atmósfera mágica también, ¿no? Porque estás describiendo el barrio de Salamanca, básicamente. Bueno, aunque luego hay esos feedbacks al México de los años de primera mitad del siglo XX. Pero esa voz narradora, al ser en mexicano, digo, aquí sale el Espíritu Santo que te infunden varias voces, ¿no? Supongo que viene de tu madre, porque tú solo estuviste un año en México, ¿no? He ido muchas veces, pero el idioma... Es que lo he mamado. Porque... Es que se nota que lo has mamado. Claro. No sé si te lo han puesto en vena, cómo te lo han puesto. Claro. Lo he mamado y además me he fijado, porque me gusta mucho el lenguaje. Claro, los mexicanos podrán decir más y tal, pero a mí me ha sonado muy bien. Entonces, en mexicano, esa voz que habla en mexicano, lo ve desde fuera y además es un fantasma, pues vuelve todo en esa atmósfera mágica, ¿no? Me ha recordado un poco también, yo te dije cuando hablamos por primera vez, te dije, esa novela tiene algo de realismo mágico y tú dices, pues a mí yo no he tenido ninguna influencia en mí, pero en cambio a mí me recordó pues Pedro Páramo, de Juan Rulfo, entonces, y además muy mexicano, o sea, y eso le da esa atmósfera, yo diría mágica, creo que está muy lograda. Luego está logrado también para mí los dos tiempos, porque los dos tiempos y en dos geografías distintas, ¿no? Porque la novela sucede entre México y España, como os ha dicho antes Ramiro, y entonces en México vemos la vida de la madre de Luisa y sucede en los años 50 más o menos, ¿verdad? Y entonces es un mundo también de grandes haciendas y allí vemos pues como también esa mezcla entre la alta clase y los sirvientes, porque allí todas las mujeres son hijas bastardas, ¿no? De padre hacendado y madre sirvienta, ¿no? Entonces vemos ahí a través también de esa doble clase que intervienen, pues un conjunto de la sociedad mexicana y cómo funcionaba esto. Y luego también la historia y la relación con España, porque se parece mucho a ese barrio de Salamanca que luego describen, ¿no? Incluso, bueno, los dos protagonistas, ¿no? Tanto Venecia como España se parecen mucho.
Entonces, bueno, describe dos altas sociedades en relación con otras sociedades más populares en los dos lugares y que son muy interesantes en el momento escogido, porque en México escoge todo ese tiempo de la intelectualidad, de la ruptura también de convenciones, cuando están allí, pues la época de Frida Kahlo, imagino, ¿no? Toda esa época de intelectuales y tal, y es esas clases altas, que son unas clases altas que yo creo que están bien recogidas, que son las clases ilustradas, las burguesías ilustradas, ¿no? Porque ahora estamos en unas sociedades de nuevo ricos donde la cultura ya no está ahí, pero entonces vemos, coge un momento muy interesante de ese México y también describe, y luego creo que coge un momento muy interesante de España, y eso es lo que más pienso que está muy logrado o le aleja de ti, porque tú no has vivido, es antes de que tú nacieras todo lo que tú describes, ¿no? Entonces coge un momento de España que es la transición. Y creo que lo que aporta esta novela, sobre todo para los que hemos vivido pues, los primeros años de la transición en la universidad, allí corriendo contra los grises, de izquierdas, cuanto más de izquierda mejor, si era maoísta mejor que no, que fuera no sé cuántos, y tal, entonces vemos cómo la modernidad en España y la transición entra por muchos lugares y sobre todo entra por estas mujeres ilustradas, rompedoras de las convenciones, porque son las más atenazadas por las convenciones, no lo olvidemos, nadie tan atenazado por las convenciones y por su sociedad como las mujeres de la jet, de la clase alta, y allí también está muy bien representado en esa abuela Matilde, ¿no? Que va marcando todo el rato la pauta de lo que es la norma. Entonces, bueno, creo que está muy bien descrito porque vemos un aspecto de cómo entra la modernidad en este país en los años 70 y tal. Y sobre esto, bueno, para ya ir preguntándote cosas, si no ya solo voy a hablar yo, ¿cómo has logrado hacer ese retrato, que yo creo que está muy bien hecho, de ese tiempo de la transición, no habiéndola tú vivido? Solo bueno, cuéntanoslo. Bueno, soy periodista, ¿no? Entonces, para mí la lectura en mi vida ha sido muy importante, pero no solo de ficción, sino de ensayo, de historia, etcétera, ¿no? Y luego también tengo que decir que la novela tiene muchísimo trabajo. Me he visto decenas de capítulos del Nodo, por ejemplo, para saber qué hacían, cómo hablaban en esa época, cómo vestían, qué comían, cómo eran sus manifestaciones cotidianas. Está muy, 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 muy trabajada esa parte, tanto en España como en México, que me fue todavía más difícil, ¿no? Porque es un tiempo incluso anterior. Sí, de investigación. Yo sí Pero, puedo añadir algo aquí, sí. lo excelentemente documentada que está la novela, Sí. yo al menos la he encontrado Sí, sí. así, incluido en cosas que aunque Pepa dices que pueden resultar chocantes, de un barrio como el que decías de Salamanca o Recoletos, que puede resultar convencional. Por entenderlo, yo sí creo que tiene razón en esa magia y en ese mundo desquiciado del cual se sabe poco, por lo tanto lo encuentro muy bien documentado, porque hoy ha cambiado, es decir, hoy encuentras a lo mejor un barrio de Salamanca lleno de arquitectos, diseñadores, gente que no come carne, gente muy normativa realmente, todo es como muy ordenado y tal. Ya que hemos vuelto. Pero voy a hacer un ejemplo, es un barrio con muchísimas leyendas de cosas que han pasado allí que dejan, o sea, la magia que encuentra Carla es poca comparada con las leyendas que circulan por allí. Y voy a decir el ejemplo de la vida desquiciada de la Belle Époque de los años 30, donde había partidas de póker memorables que se perdían 32 pisos al juego, sencillamente, por decir. Claro. Luego vino la guerra, que es una tragedia enorme, pero los 50 vuelve a ser una época muy nihilista y se vive de un modo desquiciado. Y eso a lo mejor no se entiende tan bien, porque dices, oh, qué mundo más convencional y tal. No, convencional es hoy, por ejemplo, es bastante convencional. Pero sí que existía esa magia y esas locuras que yo he encontrado en tus personajes. Pues lo has sabido desenterrar maravillosamente, ¿eh? Hay que decir también a todos los que nos escuchan que la novela va de 1930 hasta justo antes de la pandemia. O sea que sí que hay buena parte Sí. Yo tengo 45 años, buena parte de la segunda mitad del siglo XX la hay. Y de hecho he querido hacer un paralelismo
divertido entre España mujer y España país, porque ella es verdad que nace en los 50 en una familia pues muy franquista, muy católica y llena de esos corsés que ella se va quitando, se va arrancando de manera muy abrupta hasta que se convierte en una iconoclasta, y creo que a lo largo del siglo XX eso puede simbolizar la historia de las mujeres y también de los hombres, un poco la historia de España. Mirad cómo estamos, ¿no? Pues así. Sí, sí. Te voy a hacer ya solo 2 preguntas, porque supongo que también Asunta, aparte de que tiene señalados textos, nos querrá hacerte preguntas. Yo solo te quiero preguntar una cosa, y es, estas mujeres, bueno, el amor, se presenta el amor como camino de perdición. Bueno, sobre todo España. ¿Hay forma de vivir el amor y sin necesidad, y la pasión, quiero decir, de eternizarla, o siempre se termina? ¿Cómo concibes el amor? No, el amor, yo creo que no se termina nunca. De hecho, lo digo en la novela, yo creo que el amor es como cualquier clase de energía, ni se crea ni se destruye, se transforma. Yo creo que lo que terminan son las relaciones, ¿no? Porque somos personas muy, muy débiles y muy estúpidas. Entonces, las relaciones están abocadas casi todas a terminar. Las amistosas, las profesionales, las amorosas. Porque es que tenemos un alto porcentaje de miseria, todos. Pero el amor continúa. Y también ese es el mensaje de la novela. Bueno, ya te hago la última pregunta y le doy paso a Asunta. Una de las cosas que también en la novela, y está muy representada además por la protagonista, por España, ¿no?, es el culto a la belleza, ¿no? Ella pues, es un ejemplo en sí misma de ese perfeccionismo. Ella es de una belleza extraordinaria y luego además lo dice en varias ocasiones, que detesta lo feo y lo aburrido, ¿no? Los feos y los aburridos. En cambio ella, bueno, pero hay muchos feos también que son muy atractivos en la novela, porque luego vemos que la belleza también la vas distribuyendo de formas diferentes. Pero bueno, con este personaje además crea esa clínica de estética, el buen gusto, ¿no? Yo creo que ella también identifica la belleza con el buen gusto, con la elegancia y tal. Pero sobre todo ella utiliza, yo creo que en la novela se ve la belleza de la mujer como el poder de la mujer. Pero en cambio esa España es impotente a la hora de seducir a su marido. Yo pienso que la belleza... ¿Qué poder tiene hay una segunda lectura. Yo pienso que la belleza es inmaterial, y así he querido que quede patente en la novela. Lo que pasa es que tiene muchas capas. La belleza es inmaterial. Creo que la belleza es lo mismo que hablábamos antes. Yo en eso soy muy platónica. Es como el bien, la belleza está ahí y nosotros tenemos que encontrar la forma de sintonizarla, ¿no? Todos tenemos muchísima belleza dentro. La belleza es intensidad. Y la belleza también, esto es muy kantiano, se da la mano con lo horrible, ¿no? Pero al fin y al cabo son dos cosas muy intensas que nos pueden llevar al sufrimiento o a los cielos, ¿no?, de la felicidad, como es el caso de estas personajes mías que con esa belleza, que creo que es interior, la que tienen, porque la belleza exterior es absolutamente efímera. La belleza exterior es un bocadito, y de hecho las personas que solamente tienen belleza exterior envejecen muy mal, porque se acaba muy rápido, ¿no? Ser solo bella de los 20 a los 25, eso no sirve para nada. La belleza tiene que ser interior. Las personas verdaderamente atractivas, hasta que cumplen 100 y pico años, como mi abuelita de México, que siguen siendo muy, muy bellas y muy atractivas. Lo que hagan con esa belleza, que es una energía feroz, eso ya tienen que también echar mano de la prudencia, de la sensatez, de la inteligencia e incluso de Dios, tal vez, para poder gestionar bien esta vida. Pero aún así, hagamos lo que hagamos, todos nos vamos a ir de aquí con un par de coces o dos. Así que no nos queda más remedio que tomarlo con humor. Bueno, solo antes de pasar a Asunta, solo un punto que creo que no hemos mencionado, y es el sentido del humor de la novela, que es impresionante, y os diré que hace tiempo que no me reía tanto con una novela, y eso no quiere decir que no sea una novela seria. Bueno, ya toma la palabra. Asunta Serna, que no necesita presentación. No, aquí. Que ha sido musa de nuestros sueños. Es barcelonesa, española, californiana, estadounidense, ha vivido en todas partes. Es una de las musas internacionales del cine español y del teatro, que presentará dentro de nada en el Festival de Mérida una obra propia en julio.
Se llama y que Minerva. ha preparado su propia presentación. Sí, Minerva, la diosa de la sabiduría, porque yo creo que, bueno, aquí en este libro, que son 400, no sé, pero bastantes páginas, realmente lo que se ve es lo que uno puede ver cuando lee un artículo de Carla, que es el juego. Para mí el juego es lo que ella lleva en sus adjetivos y lleva en su vida, pero llega también de esa sabiduría, ¿no? De una sabiduría, pues, de una persona que sabe ver, de una persona que desde siempre que yo la he leído, gracias a nuestro amigo Aurelio, realmente pues, está ahí, ¿no? Y se ve y se manifiesta no solamente con energía, pero con un ingenio muy especial y muy característico. Entonces, más que yo hablar de lo que a mí me parece la novela, lo que creo que es interesante también, porque ya lo han hecho muy bien las dos personas que han hablado, tanto Pepa como Ramiro, yo lo que quisiera es darle voz a lo que ella ha escrito, y con todo mi cariño. Entonces, lo he dividido en varias cosas, ¿no? Porque podíamos dividirlo en muchas más, porque en realidad 400 páginas dan para mucho. Y como ella es tan, diría, puntillosa, no sé si decirle puntillosa, pero es tan específica en lo que ella quiere decir, pues realmente se encuentran frases mordaces a lo largo de todas las 400 páginas. O sea, que realmente esos trozos, esos retazos, son simplemente trozos y retazos, y que están consensuados con ella. Por lo tanto, es algo que yo creo que las dos hemos encontrado muy interesante de poder compartir hoy con vosotros. Entonces, hay varios temas, hay muchos temas, pero hay uno que es el amor, como hemos dicho, que se repite. Entonces, vamos a decir unas juntas, porque son sus palabras y la mía es la boca, vamos a decir juntas sobre el amor, si te parece. Entonces, dice: pocas cosas hay más angustiosas que la incertidumbre, y de entre las incertidumbres posibles, la peor es la amorosa. Ese momento espeluznante donde un corazón, sin protecciones, sin cobertura ósea y en carne viva, está en manos del amado para que haga con él lo que le dé la gana, para que lo proteja como si fuera un gorrioncillo herido, o lo haga trizas, dejándolo caer en el abismo del rechazo o de la indiferencia. Dice: supongo que mi amado se sentía bien culpable y por eso me esquivaba. Y no solo por temor de Dios o por guardarse del adulterio, sino por mí. Al fin y al cabo, tenía solo 15 años. Sin embargo, he sabido que en las regiones de tierra caliente las niñas despiertan antes a los ardores del amor y la vida, igual que una papaya o un mango. Maduran voluptuosamente en poco tiempo, de un modo que en los lugares fríos como Polonia o Vitoria hubiera sido impensable. En esas condiciones yo sentía que mi alma y más aún mi cuerpo estaban plenamente preparados para recibir las caricias de Patricio. Él, en cambio, no lo estaba. Una tórrida madrugada le sorprendí ligera de ropa bajo la escalera. Eran las tantas y el doctor se levantaba como cada noche para ver a la pequeña. Fingí un encuentro casual, aunque llevaba esperándolo 3 horas. Le hice saber que no podía dormir por el espantoso calorón y que me dirigía afuera a tomar un poco el aire entre los árboles. Al verme, bajo mi camisón transparente, no pudo remediar su alteración. Venecia, ¿qué haces aquí? Patricio, ¿es que ya no te gusto? ¿Me gustas mucho? Mucho es poquísimo. ¿Es que no me quieres? Te quiero mucho. Pues si me quieres mucho, me estás matando en vida, ¿sabes? Porque mucho no es nada para mí. Entonces, del amor vamos a pasar al sexo, porque claro, es que, ¿no? ¿Cómo no? Vamos a pasar al sexo. Y dice: el camisón rodó a través de mis brazos, mis caderas, mis pantorrillas, y sin más, desnuda frente a él, hice lo que tanto había imaginado, y el doctor me correspondió con la misma diligencia que Máximo a las perritas de la hacienda. Así descubrí el mayor misterio del mundo, la fuente de los más grandes conflictos, disgustos, armisticios y conquistas de la tierra, el sexo. Y comprobé que su grandeza, su misterio lírico,
glosado desde el principio de los tiempos, se basaba fundamentalmente en su insignificancia. Dice, la única forma de vernos a solas y poder abrazarnos era desdoblando las noches y coexistiendo en nuestro recién estrenado frenesí cuando la casa dormía. Vivíamos de sombras, allá arriba, en el Palomar, con sus 145 providenciales escalones que nos llevaban al cielo cada noche y por donde nadie, y mucho menos Victoria, tuvo nunca intención de subir, salvo nosotros dos. Desnudo era precioso. Se desvestía y se acostaba sobre mi pequeña cama, encendía un cigarrillo y exhalando el humo con la boca entreabierta me ordenaba sonriendo con infinita ternura: al pupitre. Yo, obediente, me sentaba a horcajadas sobre su panza. Bueno, entonces, del amor y del sexo, pues vamos a pasar al matrimonio. Dice, después de tantas ideas y venidas amorosas, la doña no tenía la más mínima intención de alimentar a la prensa rosa con otro sonado giro de su vida. Por eso compró un recatado, aunque carísimo, traje de chaqueta y falda de Chanel perfecto para una boda en los juzgados de la calle Pradillo. Pensó que el color azul marino del traje, con sus líneas clásicas y elegantes, combinaba a la perfección con sus intenciones para una vida matrimonial pragmática y de madurez, lejos de apasionamientos infantiles y de idealizaciones ingenuas por parte de los cónyuges. Se sentía equilibrada con Chechu. Eran amigos, compañeros, se admiraban, se respetaban, se divertían. ¿Qué más podía pedir a su edad? Lo cierto es que 3 días antes de la celebración cenó en casa de Brígida con sus amigas, que le organizaban una especie de despedida de soltera. Lo pasaron tan bien como solo un grupo de mujeres guapas y cínicas de más de 50 años pueden pasarlo. Dice, la doña proyectaba felicidad y por primera vez sentía que no tenía ningún problema, que de su azarosa existencia no colgaba ningún cabo suelto, o al menos eso aparentaba. Y para ella, aparentar era mucho más importante que ser. A altas horas de la madrugada, cuando ya no quedaba un cigarrillo que hiciera apetecible abrir otra botella de vino, se despidieron. Pero antes de marcharse, Brígida, que poseía un prodigioso armario vintage, le arrojó encima una bolsa. Como hija única de una cabaretera que no había hecho nada más en su vida que vestir bien, Brígida había heredado de su mamá cientos de vestidos de fiesta que casi nunca podía ponerse, y a esas alturas, sabiendo que jamás sería madre, se había propuesto hacer felices a sus amigas compartiendo su tesoro. Eso queda ahí. Bien, ahora de eso vamos al nacimiento, ¿no? Quizás vamos a ir al nacimiento. Muy bonito lo que dice el nacimiento. Dice el nacimiento de un ser humano. Es tan duro para el que nace como para su madre. Lo que no sabe la indefensa criaturita es que el paso asfixiante por la estrecha vagina no es más que una socarrona metáfora de lo que será la vida misma. En la total dilatación del cuello uterino, tras esa cesión absoluta de sus derechos musculares a favor del camino del neonato, tenemos el símil de lo que ocurrirá con otro músculo de la madre, su corazón. Porque las obligaciones de una madre son a sus estrechas espaldas tan desproporcionadas y tan desgarradoras como la relación fetopélvica. Bueno, muy bien. Vamos al amor de madre, ¿no? Ya que hemos recorrido así amor de madre. Días después, Ricarda me dejó en brazos de la Nacha en Chilpancingo, con la promesa hipócrita de trabajar duro en la capital para nuestro porvenir. Los primeros años de mi vida idolatré a mamá en oposición a Nacha, que era un positivo demonio. Mamá, la palabra mamá, que no su contacto ni su piel desconocidos, se me dibujaba en la mente como el mismísimo cielo. La figura de la madre ausente simbolizaba para mí la ternura personificada que la vida me reservaba y de la que nunca disfruté hasta que Patricio me subió en sus brazos a caballo, porque Patricio no solo fue mi amante y mi amado, el doctor era mi madre. La rica nunca vino a verme, pero yo cargué con su puerco peine de copal toda mi vida. Primero como un objeto en el que depositar apego, el peine,
Era ella misma, mi mamá. Y si me lo prestó, significa que me quiere mucho, ¿no? Después, como una reliquia, si se le olvidó, volverá a buscarlo, me decía. Por último, como un exvoto, símbolo del amor que yo esperaba lograr algún día, prescindiendo de la persona de Ricarda. Nunca de los nunca regresó a por su hija ni a por su peine. Fue un encargo, un negocito entre dos mujeres descorazonadas que crecieron como vendedoras de artesanías, alebrijes y pequeños objetos labrados en madera de copal. Y lo del puerco peine, eso fue un invento de la Nacha. Bueno, y vamos al principio, que en realidad yo lo he puesto al final, que es la muerte. Dice, al cabo de unos días empezó a faltarme el aire. El aumentar las temperaturas y la humedad, la tierra empezó a heder de un modo indescriptible. Visualizaba un ejército de gusanos fosforescentes pugnando por entrar en el féretro y devorarme. El vestido de seda se volvió pegajoso y se adhería a mi cuerpo con repulsiva melosidad. Y la rigidez del ataúd comenzó a producirme ansiedad física y opresión en los pulmones. No se me ocurre nada tan perturbante, tan perturbador en el planeta, ni pena más horrible en el Averno que la de ser inhumado en perfecta lucidez. Pero aparte de estos dramáticos achaques y de que, por supuesto, estaba muerta, mi estado de salud general parecía bueno. Entonces, a ver, yo te quiero preguntar sobre los personajes. Todos me gustan, a todos me gustaría interpretarlos y yo pienso que algún día esto va a convertirse en una serie, en una película, en algo. Yo también. Porque tiene que ser. Es muy bonito porque además tiene la coproducción entre México y España, con lo cual pues, se doblan las posibilidades y las oportunidades. Y pienso que es un libro que da lugar pues, a toda una historia, a contar una historia de dos países y de mujeres sobre todo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que está absolutamente en el vértice de lo que en el cine ahora se está buscando, una coproducción y hablar de mujeres. Entonces, dicho eso, me gustaría que me contaras un poquito más desde tu punto de vista los dos personajes principales, sus diferencias y qué es lo que te inspiró en ellos, ¿no? Es decir, ¿los pusiste en eneagramas? ¿Los has vivido tú en tu vida, como has dicho? Pero ¿cuáles ves las diferencias? ¿Qué era lo que tú querías contarnos con esa diferencia de esas dos mujeres? Todos los personajes de la novela son reales a excepción de Venecia, que es la muertita. Todos los demás no me ha costado nada porque son absolutamente verídicos, personas que me han rodeado, historias que han sucedido y que yo las he vivido o las he visto. Y el personaje de Venecia, que es la muertita, surgió porque yo buscaba un narrador omnisciente que pudiera hablar de todos los cientos de personajes, pues son decenas de personajes los que hay, que pudiera hablar de ellos con más objetividad, puesto que el ser humano, la realidad existe, pero no para nosotros. Nosotros somos subjetivos y nuestra subjetividad es nuestra miseria, pero también nuestra única capacidad de ser felices. Pero yo buscaba a alguien más objetivo que viera, que juzgara a los demás con mayor compasión y mayor comprensión. Y dado que yo no tengo tolerancia al aburrimiento en absoluto, quise meter algo un poco más canalla, un poco más desorganizado, para que no fuera una novela del todo realista y me tiré a la piscina con la muertita, con Venecia, que es mi personaje favorito. Para mí las dos protagonistas son Venecia y España, que son muy parecidas, aunque con circunstancias tan distintas. Las circunstancias no se sabe por qué somos como somos. Hay una parte genética y otra cultural, ¿no? Y lo aprendido, las vivencias. Probablemente si hubieran nacido en las mismas condiciones, porque España es de clase alta, España es afortunada, España estudia medicina, estudia en la Sorbona, y Venecia pues, es una mujer tan bella como España o más, pero es una mujer que nace y crece sin ningún tipo de afecto, todo le sale absolutamente mal, incluso cuando ella se mata a sí misma, de lo que hablamos en la primera página de la novela, pero son muy parecidas, ¿no? Las dos vidas de una misma persona en distintas circunstancias, ¿no?
eso es interesante. Sí, es muy interesante porque para un guión, claro, ¿no? Tenemos que ver qué son las cosas que son diferentes y luego, pues claro, digamos, para que la trama sea interesante, creo que ahí está lo que está, es decir, este trío, ¿no? que tienes ahí desde el principio hasta el final. Yo creo que puede dar mucho para una serie sin ningún problema, porque es un libro que tiene muchas cosas que contar, ¿no? Entonces, bueno, Sí. esperando que el libro que lo leáis, que realmente os guste, que apreciéis ese sentido del humor de Carla, porque realmente nos va, pues eso, a hacer reír, a animarnos a ver la vida desde el punto de vista más positivo, que creo que es lo que hace Punto de Carla. vista Lala. Y pues Lala, exacto, Lala. Y flexible, que eso también es muy interesante, ¿no? Porque muchas veces pues las cosas se dicen desde un pupitre y ella las dice desde su corazón. Muchas gracias, Carla, por el... Gracias a vosotros, a todos. Pues muchas gracias y muchas gracias a todos por su presencia. Les recordamos que hay libros de la autora aquí afuera a la venta y les deseamos que pasen una muy buena tarde. Gracias. Ramiro, y allí pueden disfrutar y compartir y charlar de ello con un vino. Y nada, gracias a Casa de México, gracias a la voz de Asunta y gracias al análisis literario de Pepa.